Buenas tardes. Continuamos preparando el examen de la tercera evaluación y otro de los temas que hemos visto es el hombre como animal racional. Lo primero que tengo que pensar es cómo estructuro yo mi exposición. Ya sabemos, tengo que pensar párrafitos. Digamos, por ejemplo, que vamos a estructurarlo en 4 párrafos. Un primer párrafo introductorio, donde cuento de dónde viene esta concepción del hombre como animal racional. Uno segundo, donde voy a hablar de las especies, porque al considerar que los animales están divididos en especies se les puede definir, en el caso del ser humano se le define como animal racional. La teoría de la creación va a ser mi cuarto parrafito, porque a las teorías griegas se le va a unir las teorías cristianas. Y para terminar voy a hablar del psicoanálisis, que es una teoría que nos ha hecho cuestionarnos si realmente el ser humano es un animal racional. Empezamos con nuestra breve introducción. ¿De dónde viene el término el ser humano como animal racional? Pues ya sabemos, viene de Grecia. Grecia en la antigüedad era una sociedad esclavista donde se valoraba sobre todo la capacidad contemplativa teórica del ser humano, y sabemos que aunque nos pueda parecer una definición neutra, tiene una fuerte carga ideológica. ¿Por qué? Porque es una definición que viene a fundamentar la esclavitud, acordémonos de Aristóteles, y no solo el dominio del hombre libre racional sobre el esclavo, sino del varón frente a la mujer, del ciudadano ateniense frente al bárbaro, del adulto frente al niño, incluso del alma frente al cuerpo. Punto y aparte, cambio de tema. Ya sabemos que Aristóteles es el padre de la biología, y de las primeras clasificaciones que va a hacer va a ser clasificaciones de animales. Aristóteles considera que las especies se corresponden con modelos ideales y eternos. ¿De dónde recoge esta noción de la especie, tanto las especies animales como la especie humana? De Platón, su maestro. Si bien Platón considera que hay ideas eternas, inmutables fuera de este mundo, las especies de Aristóteles se van a dar en este mundo, pero tienen ese rasgo de inmutables y eternas. Platón ponía muy a menudo de ejemplo el artesano que tiene una idea y que produce ejemplares que se corresponden con esa idea. Pues ahora para Aristóteles sería como si la naturaleza tiene esa idea perfecta, por ejemplo, de caballo, y va produciendo los distintos caballos que no se corresponden perfectamente con el modelo, con el ideal, y que ellos sí que mueren y sí que son cambiantes. Esto permite que Aristóteles considere que existen esencias que son inmutables, que son lo que caracteriza a cada uno de los seres. La noción de especie, tanto de especies animales como de especie humana, va a transformarse cuando se introduzca la teoría de la creación, un concepto totalmente ajeno al pensamiento griego. Los cristianos, basándose en el Génesis, considerarán que las especies ideales, arquetipos, están en la mente divina y que Dios ha creado este mundo según esas ideas que están en su mente. Esto llevará a una concepción del mundo jerarquizado, donde estarían primero los minerales, luego los vegetales, luego los animales y por último el ser humano. Y el ser humano pensará que está por encima del resto de los animales y de los vegetales. El creacionismo, teoría cristiana, va a apoyar una teoría científica que es el fijísmo. Como indica el nombre, el fijísmo, que se sostiene prácticamente hasta el siglo XVIII, hoy en día no es una teoría aceptable, pero cuidado, no todos los científicos la van a aceptar,
considera, como viene a decir la palabra fijísimo, que las especies son inmutables. Se unirá con la teoría del creacionismo, es decir, que Dios ha creado las especies desde la eternidad, desde que creó el mundo, y la creación es ex nihilo, a partir de la nada. Ya sabemos que Dios no solo crea el mundo, sino también crea el tiempo. No existía antes de la creación. Bien, vamos a tratar de psicoanálisis. Ya sabemos que en el siglo XX aparecen unos autores que llamamos los filósofos de la sospecha, porque nos hacen sospechar de la propia razón. Y uno de estos filósofos de la sospecha, término acuñado por Ricoeur, es Sigmund Freud, que descubre que tenemos motivaciones inconscientes, motivaciones que ni siquiera conocemos. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Estudiando la histeria, que es una enfermedad que nos lleva a una enfermedad psicológica que nos lleva a, por ejemplo, parálisis de un miembro, ceguera. Con este estudio, Freud va a descubrir que todos, no solo los enfermos mentales, sino también el resto de los humanos, poseemos un inconsciente y, como indica el nombre, no se puede acceder a este inconsciente. Pero este inconsciente plantea síntomas neuróticos. Hemos hablado de la histeria, pero también las fobias, también por ejemplo, los lapsus linguae, y también hemos hablado que en los sueños aparece de forma velada, y por eso hay que interpretarlo, justamente nuestro inconsciente. Por lo tanto, para Sigmund Freud, el ser humano está compuesto de dos instancias. Por un lado estaría el inconsciente, que nunca puede acceder a la conciencia porque lo está reprimido, y luego estaría el preconsciente, que es aquella parte de nuestra psique que sí que podemos recuperar, como pueden ser los aprendizajes. La estructura de la personalidad, según Freud, a partir de 1920, será que estamos compuestos de un yo, que sería nuestra parte consciente y preconsciente, pero también los mecanismos de represión, junto con un ello, que son los impulsos más primarios, y un superyo, que sería una moral arcaizante. El ser humano, por lo tanto, para Sigmund Freud, sería una lucha constante entre el ello, sus pulsiones agresivas y sexuales, lo que llamamos la libido, y el superyo, que castiga inexorablemente al pobre ser humano, incluso la cultura que no nos permite justamente cumplir todos aquellos deseos que aparecen en el ello. Para Sigmund Freud hay una gran parte de nuestro psique que se nos escapa. El inconsciente es mucho más amplio que el consciente, y por lo tanto, para volver al tema del que tratamos, nos creemos que somos racionales, pero realmente es el ello y sus pulsiones sexuales y agresivas la que nos controla. Bien, vamos a ver cómo quedaría esto si lo redactamos. Al definir al ser humano como animal racional, nos mostramos deudores del pensamiento griego, que valorizó extremadamente la razón y consideró al hombre como un ser ante todo contemplativo y teórico. A pesar de que la definición pueda parecer objetiva y neutral, es conveniente recordar que surge en un contexto social muy particular, la Atenas del siglo IV a.C., y oculta una fuerte carga ideológica. Se trata de una antropología llevada a fundamentar la esclavitud y otras relaciones de subordinación, hombre, mujer, griego, bárbaro, no lo he puesto, pero adulto, niño, y que define al ser humano verdadero como aquel animal en el que la razón prevalece sobre el deseo y el alma sobre el cuerpo. Las primeras clasificaciones sistemáticas que nos han llegado son las de Aristóteles, y son precisamente clasificaciones de animales. Aristóteles sostenía que cada especie
clasificada representaba un modelo ideal y eterno. Esta concepción aristotélica deriva, obviamente, de Platón, su maestro. Platón consideraba que cada cosa poseía una esencia, pero esa esencia persistía desde toda la eternidad a la cosa misma. Para Aristóteles, de igual modo, las especies son eternas e inmutables, pero a diferencia de su maestro, no se hallan fuera de este mundo. Al igual que el artesano primero concibe la idea de lo que piensa hacer y luego realiza la copia en la materia, la naturaleza realiza a partir de la idea, por ejemplo, de la idea de caballo, los miles de caballos, no siendo ninguno tan perfecto como el modelo. La naturaleza humana sería esa esencia, es decir, el modo de ser permanente y constante de todos los seres humanos. La filosofía cristiana transformó esta concepción al añadir la teoría totalmente ajena al pensamiento griego de la creación divina. Basándose en el relato bíblico del Génesis, se consideró que Dios, el alfarero o artesano eterno, creó los seres vivos de este mundo por especies, que se correspondían a modelos eternos o ideas inmutables de la mente divina. Con ello se afianzó la concepción griega y conformó una concepción del mundo jerarquizado en 4 niveles: minerales, vegetales, animales y seres humanos. En consecuencia, la biología de los siglos XVI a XIX profesó, aunque no universalmente, el fijismo, es decir, el carácter inmutable de las especies. Su defensor más destacado fue un paleontólogo de enorme prestigio e influencia, Georges Cuvier, que muere en 1832. El fijismo supone que todas las especies han sido creadas por Dios, es decir, el creacionismo. El creacionismo, teoría que la biología actual no admite, supone que Dios creó el mundo a partir de la nada, es decir, que no había materia preexistente, y en el tiempo, es decir, que el mundo no es eterno. Esta concepción del hombre como animal racional va a ser cuestionada, sobre todo a partir del descubrimiento de Sigmund Freud de las posibles motivaciones inconscientes del ser humano. Fue el estudio de la histeria lo que llevará a Freud a comprender que existen procesos inconscientes que provocan los síntomas histéricos. Estos impulsos, que se encuentran en el interior del hombre y que por tanto están sumergidos en el inconsciente, no pueden surgir por una barrera de represión que impone el sujeto. Entonces el inconsciente se manifiesta mediante síntomas neuróticos, angustias, fobias, obsesiones, ideas fijas, lapsus, sueños, etc. Freud, por tanto, distingue 2 instancias en el ser humano: el preconsciente, que está compuesto de recuerdos y aprendizajes que no son conscientes pero pueden llegar a serlo, y el inconsciente, que no es consciente ni puede serlo, ya que está reprimido. La estructura de la personalidad estaría compuesta, según Freud, por el yo, que se compone de elementos conscientes y preconscientes, el ello, que se compone de pulsiones agresivas y sexuales reprimidas, y el superyo, que es una especie de moral arcaica que resulta de la interiorización de las prohibiciones familiares. El inconsciente es mucho más amplio que el consciente, gran parte, pues, de nosotros mismos se nos escapa y se encuentra en permanente actividad, regido por principios antagónicos. Por tanto, el yo se puede creer racional, pero es el ello quien lo domina. Obviamente esto es excesivo, yo siempre me paso, me pongo a leer, a escribir y me excedo. No es necesario, por lo tanto, preparar tanto. Os recuerdo que no es cuestión de memorizar y repetir como si fuera un loro, sino de aplicar a una pregunta o aplicar a un texto los conocimientos que he adquirido. Hasta luego.